¿Quieren verlo rápido con este carrito? Pues aquí va. Ah, hago. Este clutch. Together we'll be free. It's not just you and me. When you choose to take the road, sister, sing. Imagine all the words becoming real. Together we'll be free. It's not just you and me. Yo les voy a platicar a ustedes sobre la pesadilla que viví cuando troné el motor del Jetta, de la Volkswagen. No me gustan los Jettas, no me gustan los Volkswagens, no me gusta la marca Volkswagen. Me lo voy a decir por qué. En primer lugar, odio Volkswagen. Simplemente no me gustan los Volkswagen porque siento que fui traicionado. Tómala, jamás vuelvo a comprar un Volkswagen. ¿Me estás escuchando, Volkswagen? ¡Jamás! ¡En toda mi vida voy a comprar un Volkswagen! ¡Jamás! Simplemente no me gustan los Volkswagen porque siento que fui traicionado. ¿Por qué me siento yo que me traicionó la Volkswagen? Ellos son conocidos por haber hecho hacer muy buenos carros. Pero me equivoqué. Compré dos Jettas y uno se lo regalé a mi mamá. Un Jetta, como pueden ver, tiene rines bien bonitos, es el GLI, es deportivo, más bien dicho. Y corre bien rápido, muy buen carro. Ese carro no le pasaba absolutamente nada, pero lo voy a pensar vender. Y díganme ustedes qué opinan si lo debería de vender. Es un carro bien veloz, porque el otro Jetta que tenía era un carrito de un Jetta. Ahora ese carro está feíto, pero yo lo usaba para no meterle mías a mis carros Honda. O sea, yo quería tener un carro que le puedo meter mías y mías y mías. No me importa si le dan un golpe con un carrito de donde vas de compras. No me importa si lo choco, no me importa si lo rayan. No me importa que le hagas vandalismo. O sea, ese carrito, o sea, me puedo estacionar donde sea y no tengo ni miedo que se lo roben. Para eso compré ese Jetta. Llegó a las 160,000 millas, pero tronó el motor. Ahora, no tronó porque yo lo maltraté, ¿no? Ese carrito, señores y señoras, yo lo manejaba bien lento, lo manejaba como abuelita, bien lento, bien tranquilo, no como manejo mi Honda Civic deportivo. Ponía aceite 040, que es el aceite recomendado por la European Union, y aún así el carro estaba manipulado para automatarse. Y les voy a decir por qué. Hay algo que se llama la cadena del tiempo. En los carros Honda está hecha de fierro. Esa cadena no la vas a tronar, no la vas a quebrar o joder, como dicen los españoles, no sé. Es una cadena de fierro, una cadena de tiempo bien fuerte. Siempre cuando compres un carro, asegúrate que esa cadena del tiempo sea de fierro. Y la Volkswagen la hizo de plástico. Nada, no se crean. La hizo de rubber, que es una sustancia negra que parece plástico. No debe estar en el motor. O sea, ¿cómo vas a poner tú una cadena de rubber
que tiene la posibilidad de romperse. No es seguro, o sea, ingeniería alemán y la haces de rubber. La cadena del tiempo que controla todo en el motor. Ahora, estoy manejando, lo manejo bien. A pesar de que el carro tiene problemas con los sensores, porque así es la Jetta, se te descomponen 5 sensores cada año y los tienes que cambiar y pagan mecánicos. O sea, los sensores, o sea, yo por eso la Volkswagen, mira papá, yo no tengo nada contra ti Volkswagen, pero sí tengo algo contra ti. Deja de ser los carros tan complicados a que la computadora se automanipule que ya llegué a las 150,000 millas o no, ¿sabes qué? Ya llegué a las 120,000 millas. Deja de descomponerme para que este sonso compre sensores. No, ya ni Volkswagen jamás te compraré nuevo, ni usado, ni no me importa. Pero los sensores no fue lo que me dolió, no tenía problema. Yo tengo un buen mecánico, hasta a veces los sensores se los cambiaba yo. Los sensores costaban $20 cada uno. Hasta la cadena. Ok, ¿la quieres hacer de rubber? ¿De un plástico negro? Está bien, no hay problema. Pero el problema que sucedió fue que cuando troné el motor. ¿Por qué troné el motor? Porque las válvulas y los pistones se movieron al tiempo equivocado. Yo no voy a pagar $2,000 para ponerle un motor a un carro que vale $1,000. Y así se le ingenió Volkswagen. Pues hago que este papá le truene la cadena del tiempo, que es hecha de plástico negro, truene el motor, y él no va a ponerle $2,000 a un Jetta que allá le vale $1,000. Pues se compra otro. No, mira, tómala, no voy a comprar nada. Puro Honda. Qué reputación tan mala de la Volkswagen. Pero el punto es, hombre, si la vas a hacer de plástico negro, la cadena del tiempo, por lo menos hazle que cuando truene, que no truene el motor. Hay ciertos carros en Toyota que también hacen este pecado. Hacen la cadena de tiempo de un plástico negro, pero a diferencia del Toyota, y yo he visto compañeros que también les ha tenido la misma situación, cuando esa cadena truena de plástico negro, el motor no explota. Porque algo de que las válvulas y los pistones tienen una distancia tan segura que aunque eso truene, no chocan. Aunque truene la cadena. Pero no Volkswagen, no, que le truene el motor, que se... O sea, si hubiera sido la cadena de fierro, yo no hubiera tenido este problema. Ya sé lo que me van a decir muchos. Y sí, que van a ponerme en los comentarios, pues es que tú debías de haber cambiado la cadena, güey. Le hubieras puesto tú le hubieras puesto una de fierro. La gente ignorante. Y voy a tener el otro que va a decir, pues tú le hubieras cambiado cada 50,000 millas la cadena del tiempo, güey. O sea, la dejaste tú que tronara. O sea, 150,000 millas y cambiar la cadena del tiempo, pues ¿qué tienes, güey? Oye, en primer lugar, yo como fregados voy a saber que tengo que cambiar una cadena de tiempo. O sea, qué ignorante, o sea, ¿cómo voy a saber yo? O sea, yo cambio el aceite, le cambio el filtro. Yo he arreglado mis propios carros, yo les he cambiado el alternado, yo les he puesto partes. Pero nunca en mi vida, con un Honda o con un Nissan, he tenido yo el problema de que, wow, la cadena del tiempo se echa de un plástico negro. Oye, prima, hay que cambiarla cada 50,000 millas. O sea, no debía de haber sido hecha de plástico para empezar. Sino cuando compré el carro, la agencia debe de poner una advertencia. Volkswagen debe de ponerte una advertencia. Cuando cambies el aceite, ¿también cambia la cadena? No debe de ser de plástico. Yo no soy ignorante. Simplemente Volkswagen cometió un error.